Ya está. Muy bien. Anestesia regional. ¿Ya? Junto con el doctor Cruz, los dos estamos, pues, como saben ya ustedes, dictando la práctica de anestesia. ¿Ya? El doctor tiene ya la teoría de anestesia general, ¿no? Que esa es otra manera ya de brindar anestesia. Hoy día vamos a ver lo que es anestesia regional. Muy bien, dentro de la anestesia regional vamos a ver primero la definición, ¿no? Son técnicas anestésicas en las que nosotros inyectamos anestésicos locales para bloquear todo el paquete nervioso, ¿no? En este caso de la zona lumbar, ¿no? ¿Qué anestésico local conocen? Ya el doctor, pues que tiene a cargo la práctica de lo que es anestesia local, ¿no? Ya les ha dicho, pues, ¿no? La silocaína, ¿no? Ya sea con epinefrina o sin epinefrina, ¿no? Ha hablado más sobre ese tipo de anestésicos local. También tenemos otros, ¿no? Pero el más frecuentemente usado es la lidocaína o silocaína. ¿Ya? Bloqueamos los plexos nerviosos, ¿no? A través de una inyección, como les dije, a través de la espalda, ¿no? El canal lumbar, ¿ya? Muy diferente a lo que es la anestesia general, donde aquí sí se hace dormir al paciente, ¿no? El paciente pierde la conciencia, se duerme. Aquí en esta figura, miren, en este dibujo vemos, ¿no? Generalmente algunas de las maneras de brindar la anestesia o los tipos de anestesia que brindamos. La de aquí, que vemos que todo el paciente o la persona en sí está en oscuro, es la anestesia general, ¿no? Porque por la vía endovenosa o también puede ser por la vía inhalatoria, ¿no? Porque hay anestésicos que también son inhalatorios, que uno respira y se va durmiendo. Por ambas maneras ponemos anestésicos, pero el paciente se duerme, ¿no? Llega a la inconsciencia, no respira, se duerme totalmente. Esa es la anestesia general. En el dibujo del medio vemos la anestesia epidural, ¿no? Estas son las anestesias regionales, se ponen a través de una inyección en la columna lumbar, pero solo este paciente no va a sentir absolutamente nada de movimiento en las piernas, ¿no? Ni sensibilidad, o sea, hay un bloqueo sensitivo, bloqueo motor, ¿no? Pero de la cintura hacia abajo, ¿no? Como ven, esta zona más oscurecida en las piernas. El paciente puede estar, por supuesto, despierto, ¿ya? Aquí sí el paciente está despierto y solo se bloquea, pues, la sensación motora, ¿no? Y dolorosa de la cintura hacia abajo, ¿no? Entonces, el cirujano puede operar, por supuesto, todo lo que sea cirugías, pues, de periné, ¿no? Ginecológicas, de rodilla, de pie, etcétera, etcétera. Y tenemos otro tercero, que es la anestesia troncular o bloqueos, ¿no? Donde se bloquea con anestésicos locales, se pone la inyección directamente al plexo nervioso que se va a bloquear. En este caso, por ejemplo, si se opera del codo o de la mano, podemos bloquear, poner una inyección a través de, por encima de la clavícula, ¿no? Conocen ustedes, por supuesto, el hueso, la clavícula, por encima hay un plexo grande, de un paquete nervioso muy grande, donde ahí inyectamos nosotros la lidocaína y se bloquea, por ejemplo, en este caso, todo este brazo, ¿no? Entonces el cirujano ya puede operar ese lado. El paciente también está despierto, ¿no? Generalmente se le hace dormir un poquito para que esté más relajado, ¿ya? Estos son los famosos bloqueos. Muy bien. Vamos a comenzar por la anestesia raquídea, ¿no? Como lo vieron en el dibujo anterior, el del medio, dentro de lo que es bloquear de la cintura hacia abajo, ¿no? O sea, que los pies se adormecen, que no se siente absolutamente nada a nivel de la cintura para abajo. Tenemos primero la anestesia raquídea. Va a depender de la zona donde nosotros inyectemos el anestésico. Colocamos anestésico local, ¿no? Que ya les comenté sobre la lidocaína. Cuando es la anestesia raquídea, hay un anestésico local especial que se pone para este espacio. El espacio raquídeo es el que está donde se encuentra, como su nombre dice, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este espacio es donde nosotros inyectamos el anestésico local, ¿no? Que es especial porque va a ir ingresando justamente donde está el líquido cefalorraquídeo. Vemos la zona lumbar, ¿no? En la espalda,
y vamos a poner pues la inyección entre esos espacios, ¿ya? Por debajo del lumbar 2, 3, 4 o 5. Y la finalidad es producir pues el bloqueo nervioso, ¿no? Bloquear los nervios para que el paciente no sienta dolor, ¿no? Tampoco va a haber actividad vegetativa, o sea que el paciente no va a sentir pues para ir al baño, ¿no? No hay actividad vegetativa, ni motora, ni sensitiva, ¿no? Que es lo principal, para que no sienta el dolor. Muy bien, la actividad vegetativa, ¿no? Más o menos para recordarnos qué significa, pues, ¿no? La actividad vegetativa, ¿no? Se refiere al sistema autónomo, ¿no? Como es la respiración, la digestión, ¿no? El paciente, por supuesto, no va, tampoco ni ganas de alimentarse, excreción y hasta la temperatura. Es por eso que a los pacientes cuando tienen anestesia o se les brinda anestesia, baja la temperatura, empiezan a temblar, ¿no? De repente, alguno de ustedes se ha operado alguna vez y le han puesto este tipo de anestesia, entonces viene una tembladera, un frío, ¿no? Aparte de que le están poniendo el suero fisiológico, ¿no? Que va por el catéter, entonces también es frío, ¿no? Vamos a ver en esta imagen cuál es el nivel donde se inyecta el anestésico local, ¿no? Esta es la espalda, aquí tenemos los espacios, ¿no? Intervertebrales, desde L2 hasta L4, ¿no? L5 y es acá, entonces en todos estos espacios intervertebrales, en cualquiera de ellos podemos poner nosotros la inyección, ¿ya? Y ustedes dirán, pero ¿por qué debajo de L2? Vamos a ver acá. Bueno, en este dibujo un recordaris de todas las vértebras que tenemos, ¿no? Las cervicales, 7 cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares, ¿no? Que es aquí donde estamos trabajando ahora. El hueso sacro y el coxis. Muy bien. Nos recordamos, por supuesto, que tenemos nosotros la médula espinal, ¿no? Ven este ligamento de, bueno, de varios nervios, ¿no? Que es como una cola de caballo inmensa, ¿no? En filamentos nerviosos, ¿no? Gruesos, que van a ir pues de mayor a menor, ¿no? Van a ir llegando más o menos hasta L2, donde aquí pues ya los filamentos son más delgaditos, ¿no? Van desapareciendo, son un poco más delgados, ¿ya? Entonces es por ese motivo que a nivel de L2 recién nosotros ponemos la anestesia, ¿ya? Para no bloquear demasiado al paciente. Se ponen bloqueos también más altos, ¿no? De L2 para arriba, pero ya se pone pues dosis mínimas y hasta los anestésicos locales tienen que ser diluidos, ¿no? Generalmente cuando bloqueamos un poco más alto se pone dosis analgésicas, ¿no? No anestésicas. Ya a partir de L2 para abajo, si ponemos dosis anestésicas, ¿no? Los filamentos son más delgaditos, entonces el bloqueo motor y sensitivo no va a ser en demasía, ¿no? Va a ser lo adecuado, exacto para peso y talla del paciente, ¿no? El anestésico local que nosotros ponemos siempre se pregunta peso, talla del paciente, sobre todo la talla, ¿no? Porque no vamos a poner la cantidad, una cantidad que sea para una persona que pues mide 1,70 m a una persona pues que mide 1,40 m o 1,50 m, ¿no? Eso también tenemos que ver, ¿no? Talla y peso del paciente. La técnica que se pone es en decúbito lateral, lo ponemos al paciente como si estuviera descansando, echado, en posición fetal, ¿no? Y vamos visualizando pues su espalda, ¿no? Para ver a qué nivel le podemos poner. Flexionamos bien la columna lumbar para que nosotros podamos ver los espacios intervertebrales, ¿no? Los huesitos, los espacios intervertebrales. Y para la anestesia raquídea tenemos una aguja muy fina, la número 27, que es mucho más fina que las agujitas que tenemos con las jeringas, ¿no? Las agujas verdes, que son la número 21, que vienen con sus jeringas de 5, de 10 centímetros. Esta aguja 27 es mucho más delgadita, ¿no? Más delgada. Como todo procedimiento, hay que limpiar primero, ¿no? Asepsia, ya sea con alcohol yodado, clorexidina y iodopovidona, ¿no? Alcohol puro también puede ser, pero si tienen estos antisépticos, mucho mejor. El anestésico local, en este caso, ya en estos, no últimos años, sino ya hace muchos años, se ha cambiado para la anestesia raquídea o espinal a hacer la bupivacaína, ¿no? Les dije que era un anestésico local especial.
es ahora la bupivacaína al 0,5%. Y la cantidad que se inyecta son solo 2 hasta 3 centímetros para diversas operaciones, ¿no? Ya sean de cesárea, de rodilla, de pie. Como les dije, el paciente va a estar despierto porque solo se anestesia de la cintura hacia abajo, ¿no? No va a sentir los pies, las piernas, ¿no? Hasta la sensibilidad, pues, de la cintura. Cuando ha sido demasiado anestésico, estos pacientes sí en algún momento pueden decir, pues, que no pueden respirar muy bien, ¿no? No pueden respirar mucho. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Hay que tratar, pues, de elevarles un poco más la cabeza, ¿no? El cabezal o la cama, un poco más levantar para que el anestésico no siga subiendo, porque los anestésicos van de pies y van subiendo, ¿ya? Esa es la manera en que va ingresando el bloqueo. Muy bien, entonces se usa la bupivacaína, ¿ya? Siempre la mesa tiene que ser recta y nosotros inyectar lentamente. Por supuesto, antes de poner la inyección, tenemos que inyectar la piel, ¿no? Porque tenemos que poner, pues, anestesia local primero a la piel, ¿no? Porque nosotros vamos a atravesar la piel y llegar a varios espacios hacia adentro, donde esté el líquido cefalorraquídeo. Esta es una posición de cúbito lateral, ¿no? Las rodillas, hay que tratar de decirles que pegue sus rodillas hacia la barriga, ¿no? Que baje un poco la cabeza y esta es la llamada posición fetal. Generalmente esa posición puede ser en un paciente que sea, pues, flaquito, ¿no? Es mucho mejor en los pacientes flacos, sí se puede poner en esa posición, pero en los pacientes que son un poco más gorditos, más llenos, es mucho mejor que se sienten, ¿no? Sentados, entonces podemos visualizar mejor los espacios en ese paciente cuando está sentado. Muy bien, aquí tenemos las agujas, miren, aguja 27, esta es la que usamos ahora, la 27 que es la más delgada, o también la 25 que es un poco más gruesa, ¿no? Pero actualmente usamos esta aguja Ubitacre número 27, ¿ya? Para lo que es anestesia raquídea o espinal. Y este es el anestésico local especial que se usa para este tipo de anestesias, ¿ya? Bupivacaína pesada, que es especial para este tipo de espacios, al 0,5%. Miren ustedes acá, la enfermera nos está ayudando, siempre el técnico o la enfermera nos ayuda a posicionar al paciente, ¿no? Alguien tiene que estar siempre ayudándonos, sobre todo porque el paciente se puede mover, ¿no? Hay pacientes que infiltramos pues un poco el anestésico local en la piel y ya se mueven, ¿no? Entonces hay que conversarle siempre al paciente para que no se mueva. Y aquí está el anestesiólogo, ¿no? Primero ponemos nuestro anestésico local en la piel, ¿no? Y vamos a atravesar estos espacios, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, varios ligamentos, ¿no? Supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo que uno siente porque es un poco más duro al pasar este ligamento. Perdemos ahí la resistencia y llegamos primero a este espacio epidural. Seguimos pasando hasta que por la misma agujita nos vaya a salir un líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, bueno, para quienes no sepan, es un líquido que sale caliente, ¿no? Uno pone la manito ahí y el goteo de este líquido va a salir caliente y es medio oleoso, ¿no? O sea, grasoso. Entonces, de esa manera sabemos de que estamos ya en el espacio raquídeo, ¿no? Inmediatamente con nuestra jeringa ingresamos, ¿no? Unos 3 centímetros o 2 centímetros y medio, ¿no? De anestésico local, ¿no? Y aquí tenemos los espacios, aquí es la piel, ¿no? En este lado derecho, donde está el color rojo, esta es la parte de la piel, la zona de la piel, vean donde dice anestesia espinal. Tenemos aquí, ¿no? Esta línea roja, entonces todos los espacios que se tienen que pasar, ¿ya? Piel, ligamento supraespinoso, interespinoso, ¿no? Aquí están las apófisis y llegamos, bueno, pasamos el ligamento amarillo que ven acá arriba, ¿no? El nombre y llegamos hasta donde está la médula espinal, ¿no? Por supuesto, ahí está el líquido cefalorraquídeo. Aquí es donde inyectamos el anestésico. Va a salir el goteo, miren por la agujita, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, entonces sabemos que estamos en el espacio, ¿no? A veces no hay necesidad ni de esperar el goteo, ¿no? Simplemente uno va viendo que va saliendo el líquido, entonces ya inmediatamente conectamos nuestra jeringa para inyectar. Muy bien, después de ver salir el líquido cefalorraquídeo se aplica, por supuesto, ¿no? El anestésico local, ¿no? La duración de esta anestesia, miren, es de
3 horas mínimo hasta 4 horas, ¿no? La latencia, 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo en que el paciente va a empezar a sentir el adormecimiento desde los pies y va a ir subiendo hasta la cintura es 5 minutos hasta menos. ¿Ya? Es rapidísimo que el paciente te va a decir ya no siente, ¿no? No puede movilizar ya los pies. Igualmente aquí, ¿no? Aquí para que vean, pues justo como docencia, ¿no? Con plumón, pues se han puesto las apófisis, ¿no? Y los espacios intervertebrales se puede ver mucho mejor, ¿no? Marcando con un plumón, ¿no? Entonces a este nivel he escogido el espacio que está entre L3 y L4 para hacer la inyección, ¿no? Primero, anestesia local, como ya les dije. ¿Para qué cirugía nos sirve la anestesia raquídea? Todo lo que sea de abdomen inferior. Hernias, ¿no? Ya sean inguinales, hernias umbilicales, eventraciones, apéndices, siempre y cuando sean cirugías abiertas, ¿no? No laparoscópicas. Ahora la gran mayoría de operaciones son cirugías laparoscópicas. Ya cuando se hagan las prácticas, de repente en algún momento se puede ir para enseñarles cómo son las cirugías laparoscópicas, ¿no? Pero lo que es laparoscópico sí siempre tiene que ser con anestesia general, ¿no? En este caso, cuando sean cirugías de apéndices abiertas, hemorroides, cirugías de perineo, ¿no? Como ven, todo lo que sea hacia abajo, ¿no? Cirugías urológicas, ginecostéticas, como las cesáreas, aquí también se puede poner este tipo de anestesia. Traumatológicas, por supuesto, ¿no? Todo lo que son fracturas de cadera, piernas, cirugías de pie y vasculares, ¿no? Las varices muy bien se pueden hacer con este tipo de anestesia. Los bypass femoropopliteos también. ¿Qué complicaciones puede tener esta anestesia? Hipotensión, ¿no? Porque de todas maneras, cuando ponemos un anestésico, bloqueamos, ¿no? Ya las funciones vegetativas, pero también baja la presión, porque este paciente, aparte de que bloquea, ¿no? La sensación motora, vegetativa y motora, también disminuimos la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Igualmente tenemos que hidratar a este paciente, por lo menos ponerle 1 litro de suero fisiológico, ¿no? Que ya se le canalizó pues una vía endovenosa, porque eso es de inicio, e hidratarlo, porque es un paciente que está deshidratado y está en ayunas, ¿no? Ya saben que no debe de comer nada antes de una operación, 8 horas antes mínimo. Entonces hay que hidratarlos para que no nos dé esto, ¿no? Hipotensión. Dificultad respiratoria cuando se ha puesto de repente un poco más de las dosis requeridas, ¿no? Entonces este paciente va a tener un poco de dificultad respiratoria. Pero ¿qué hacer? Podemos sedarlo un poco, ¿no? Dormirlo un poquito para que no esté nervioso y esté más relajadito y calmado, ¿no? Porque el anestésico va a ir pasando. La duración es regular tiempo, son 3 horas, ¿no? Para que, bueno, el cirujano pueda operar con tranquilidad. En ese tiempo es lo que va a pasar la anestesia, ¿no? O sea, en 3 horas ya el paciente pues tiene que movilizar los pies, las piernas, en algunos demora un poquito más, ¿no? Pero poco a poco va pasando. Puede haber cefalea también posteriormente, náuseas o vómitos, y, sobre todo cuando baja demasiada la presión, retención urinaria. Como hay un bloqueo vegetativo, ¿no? Posteriormente puede haber retención urinaria. Dolor lumbar, sobre todo en los pacientes que ha sido un poco dificultoso poner la anestesia, ¿no? De repente no ha sido una inyección, sino 2 inyecciones o 3, ¿no? Que es lo máximo que uno tiene que poner. Entonces ha sido difícil ponerle al paciente, entonces posteriormente puede tener un dolor lumbar que va a pasar, ¿no? Esto pasa. Contraindicaciones. ¿En quienes no poner este tipo de anestesia? En pacientes que sufran de hipotensión arterial marcada, ¿no? Que ya de por sí siempre han tenido una presión arterial baja. Pacientes sépticos, ¿no? No poner este tipo de anestesia en pacientes sépticos, porque de todas maneras estos pacientes sépticos tienen alteración de las funciones vitales, ¿no? Puede haber shock, presión arterial baja, sepsis por varios motivos. Entonces, al poner esta inyección es una puerta de entrada que también se puede infectar. Trastornos hemorrágicos, pacientes que tomen anticoagulantes, ¿no? Ya de muchos años crónicos, y no hayan dejado de tomar antes de la operación, no poner este tipo de anestesia, ¿ya? Porque puede provocar un hematoma, ¿no? A nivel de la zona lumbar, ¿no?
dentro y provocar ya alteración neurológica posterior. Lesiones neurológicas tampoco. Negativa del paciente. Hay muchos pacientes que no les gusta este tipo de anestesia, prefieren dormirse. E infección en la zona de punción, ¿no? Si tiene alguna infección, de repente es un paciente quemado, alguna lesión ahí en la espalda, no agarrar, ¿no? Relativas, hemorragia leve. En niños es mejor no poner este tipo de anestesia. De repente si son ya jóvenes, ¿no? Adolescentes todavía puede ser, pero en niños no, porque no van a colaborar, ¿no? No puede estar el niño despierto, ¿no? Es mejor ponerle anestesia general. Enfermedades respiratorias complicadas tampoco, es mejor intubar y ponerles general a estos pacientes. Pacientes con estómago lleno, distensión abdominal, estos pacientes en sí no deben de entrar cuando son cirugías selectivas, ¿no? Estómago lleno, generalmente si un paciente ha comido, no ingresar, ¿no? Con los pacientes. Lesiones en la espalda o personalidades anormales. ¿Qué significa esto? Que tengan pues a un paciente que esté en tratamiento, ¿no? Psiquiátrico, entonces es mejor dormirlos, ¿ya? Dormir a estos pacientes. Otro tipo de anestesia, ¿no? Que solo les va a dar el bloqueo de la cintura hacia abajo, es la llamada anestesia epidural, ¿ya? Primero hemos visto la anestesia raquídea o espinal, ¿no? Que va hacia la médula espinal, donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahí se pone el anestésico, y esta es la anestesia epidural. Van a ingresar el anestésico donde un espacio antes de donde ingresaron para la anestesia raquídea, ¿no? Ya vamos a ver en la figura. Y van a ver por qué motivo es la diferencia, ¿no? Porque podría ser, pues, son parecidas, ¿no? Son casi iguales, pero tiene una diferencia. Definición es la colocación de una solución, ¿no? Anestésica local por inyección en el espacio epidural, ¿ya? Igualmente a nivel del espacio lumbar, ¿no? En la espalda, un espacio antes que el espacio raquídeo, ¿ya? Por fuera de la dura madre. Los espacios que cruzamos son la piel, tejido celular subcutáneo, los ligamentos, ¿no? La pérdida de resistencia para llegar al espacio epidural, y aquí nomás nos quedamos, ¿ya? Porque luego estos espacios ya son para llegar al espacio raquídeo, donde está la salida del líquido cefalorraquídeo. Nosotros nos quedamos acá. Es un espacio antes, ¿ya? El espacio epidural. Y lo vamos a ver acá, donde dice anestesia epidural abajo, ¿no? La rayita roja inferior. Bueno, pasamos piel, tejido celular subcutáneo, los ligamentos, ¿no? Supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo, que es este último, acá. Y quedamos justo en este espacio, ¿no? Antes de ingresar pues a la médula espinal. Antes. Este pequeño espacio es el espacio epidural, ya que cuando ingresamos nosotros el líquido lo vamos a ampliar, ¿no? Hay muchas diferencias con lo que es anestesia raquídea. Vamos a ver acá igualmente, ¿no? La piel, tejido celular subcutáneo, los ligamentos que pasan. El ligamento amarillo es este, acá está mal, el ligamento amarillo, y esta zona negra oscura es el espacio epidural, ¿ya? Aquí es donde nos quedamos nosotros en este tipo de anestesia. Vamos a ver acá. La aguja es una aguja más gruesa, no es delgada como en la anterior anestesia raquídea. ¿Y por qué es más gruesa? Porque por esta aguja, a través de esta aguja va a ingresar un catéter. ¿Qué significa esto? Ingresa un catéter plastificado, ¿no? Como el catéter endovenoso, algo así, pero mucho más delgado, donde vamos a poder poner más anestésicos si es que el paciente lo requiera, ¿ya? Y también nos sirve para las pacientes que quieran tener parto sin dolor. Se tiene que poner este tipo de anestesia, ¿ya? Anestesia epidural con catéter epidural, o también llamada anestesia epidural continua, ¿ya? Entonces la aguja va ingresando, pasa el ligamento amarillo y queda aquí, en la zona de color negra, que es el espacio epidural, ¿no? Como lo ven acá, vamos ingresando por los espacios, pasó el ligamento amarillo y se queda a este nivel, ¿no? En el espacio epidural lo que está saliendo a través de la aguja es el catéter. El catéter ingresa, y el catéter lo podemos tener hasta 3 días, ¿no? Si la paciente se operó, por ejemplo, de cesárea, este catéter queda dentro del espacio epidural, ¿no?
sale la aguja, por supuesto, y solo queda el catéter adentro. Y le podemos poner analgésicos por ahí hasta por 3 días, ¿no? Que es el máximo de tiempo en que tenemos que retirar luego este catéter. Entonces muy útil para las pacientes que se operan de cesáreas, ¿no? Para dejar el catéter allí, y también para los partos sin dolor, ¿no? Para las pacientes, para que tengan las contracciones y no tengan dolor. Las agujas epidurales que usamos son más gruesas, ¿no? Que las raquídeas. La más usada para nosotros es la 18, ¿no? La 18 TOWI curva, ¿no? Porque la punta va a ser curva hacia arriba. Esta es la aguja, ¿no? Número 18, la aguja TOWI, ¿no? Como acá está su nombre. Y esta agujita, bueno, va a tener el catéter, ven acá, este es el catéter, el filtro que se pone al final del catéter, ¿no? Porque como se queda 3 días, tiene que tener un filtro para que no se infecte este catéter. Y bueno, su jeringa para inyectar pues el anestésico. Las cirugías que se pueden realizar con este tipo de anestesia son todas del hemiabdomen para abajo, ¿no? Muy similar a lo que es la anestesia raquídea. Abdominales, cirugías de pared, apendicectomías, ventroplastías, cirugías anales, rectales, ginecobstétricas, la cesárea y esto muy importante, ¿no? Analgesia de parto con catéter, ¿no? O analgesia de parto llamado también parto sin dolor. Urológicas, traumatológicas, para terapia del dolor. Muy importante porque este catéter no solo nos puede quedar 3 días, sino ingresándolo de diferente manera, ¿no? Podemos tener este catéter dentro unos 15 días, ¿no? En pacientes oncológicos o que tengan alguna lesión o alguna operación, por ejemplo, de tórax, ¿no? Podemos tener este catéter mucho más tiempo, ¿no? Porque las operaciones torácicas duelen bastante, entonces podemos pasar a través del catéter los analgésicos, ¿no? Entonces utilizamos también bastante en lo que es terapia del dolor. Acá sí usamos el anestésico local que ustedes conocen, ¿no? La lidocaína viene en frasco transparente, ¿no? La que es sin epinefrina, con una etiqueta celeste. ¿Por qué? Porque no tiene preservantes, ¿ya? Tiene que ser la lidocaína sin preservantes. Ahí en la misma etiqueta dice para anestesia epidural, ¿ya? No se pueden equivocar en eso. Tenemos otro tipo de lidocaína que es también transparente, frasco transparente con la etiqueta amarilla que dice anestesia local, ¿no? Puramente local. Y la otra lidocaína que viene en el frasco oscuro, ¿no? Marrón, que es la lidocaína con epinefrina, ¿no? Que justamente el frasco es así, ¿no? Para no malograr sus preservantes, ¿no? Y no malograr la epinefrina, nos viene el frasco oscuro, ¿no? Porque con la luz todos estos preservantes se pueden malograr, ¿no? Entonces el frasco viene oscuro, el de lidocaína con epinefrina. ¿Y? Entonces, todas esos, lidocaína con epinefrina y sin epinefrina, y también la bupivacaína, como ven en este caso, que es otro anestésico local, podemos usar para este tipo de anestesia. ¿Cuánto dura la anestesia? Dependiendo del anestésico que usemos, 1 hora en promedio para la lidocaína pura. Cuando es lidocaína con epinefrina, ya nos dura 2 horas, ¿no? Acá está, epinefrina, adrenalina es lo mismo, 2 horas. Y cuando usamos la bupivacaína, ¿no? Generalmente la solución o la inyección que ponemos es con esta cantidad, de 20 a 30 mililitros. ¿Ya? Cuando es bupivacaína, miren, la duración es un poco mayor, hasta 2 horas y media puede durar la operación para que el paciente pues esté sin dolor, ¿no? Todo ese tiempo. Entonces, ustedes dense cuenta acá las diferencias, ¿no? La epidural puede tener un catéter que ingresa, pues, ¿no? Por la agujita epidural y se queda muchos días para analgesia, número 1. Son otros anestésicos locales lo que se ponen, ¿no? A diferencia de la anestesia raquídea. Y también la cantidad, ¿no? En la anestesia raquídea poníamos, ¿no? 3 centímetros. En cambio aquí miren cuánta solución se pone. De 20 a 30 mililitros es como 10 veces, es 10 veces más en sí, ¿no? Entonces la cantidad es mayor. Ya esas son las diferencias en sí con la anestesia raquídea.
Muy bien, entonces aquí tenemos un paciente que está sentado, ¿no? Donde nosotros escogemos el espacio intervertebral lumbar donde vamos a realizar la inyección. ¿Ya? Puede ser sentado, puede ser en decúbito lateral, ¿no? Para operaciones cesáreas, como la paciente está de repente más cómoda de esta manera, podemos ponerla en decúbito lateral. Igualmente aquí, ¿no? Puede estar sentado, inclusive aquí se ven las apófisis, ¿no? Se puede visualizar, ¿no? Es un paciente flaco, entonces es mucho más fácil, pues, para poner, ¿no? Este tipo de anestesia, ¿ya? Puede ponerse también en decúbito lateral, ¿no? Que utilizamos más en pacientes obstétricas. Si son gorditos, ya les he dicho, es mucho mejor que esté el paciente sentado. Aquí podemos ver ya en sala de operaciones, miren, ¿no? El paciente está con su equipo de venoclisis, su catéter, ¿no? Ya con espadadrapo aquí, le está pasando de hecho una solución de suero fisiológico. Ya el anestesiólogo está aquí con todos sus materiales, ¿no? Que va a usar, ¿no? ¿Qué hacemos primero? La asepsia del paciente, ¿no? Aquí está el enfermero o el técnico que ayuda siempre agarrando al paciente. Yo he tenido ya 2 pacientes que se han desmayado cuando se le está poniendo, ¿no? Este tipo de anestesia. Entonces, siempre este paciente tiene que agarrarse, ¿no? Tiene que haber una persona que esté ahí a su lado. Bueno, una limpieza, ¿no? Con clorexidina, en este caso, iodopovidona, lo que tengan. Ponemos un pequeño campo. Ya hemos visto dónde se va a poner la inyección, ¿no? O el nivel de punción. Y vamos a inyectar primero la anestesia local, ¿no? La anestesia local con una agujita pequeña, ¿no? Para que el paciente no le duela, por supuesto, cuando se hace la inyección con anestesia lidocaína local, piel, tejido celular subcutáneo. Y luego vamos ingresando la aguja epidural, ¿no? Que es un poco más gruesa. Miren acá en la imagen que está al costado, ¿no? Tenemos que atravesar los espacios intervertebrales, ¿ya? Para que vaya ingresando la aguja. Vamos entrando con la aguja, con la jeringuita vamos moldeando, ¿no? Tenemos ahí el líquido y cuando se pierda la resistencia, ¿no? Porque tenemos una resistencia ahí cuando nosotros agarramos la jeringa, cuando pierda la resistencia, quiere decir que el émbolo de la jeringa va a irse hacia adelante solito, ahí es que estamos en el espacio epidural. ¿Ya? Por supuesto, pues este tipo de anestesia tiene que tener mayor práctica que la colocación del otro tipo de anestesia, ¿no? Que es la raquidia, ¿no? Aquí necesitamos mayor práctica del anestesiólogo para poner este tipo de anestesia. Igualmente, otro paso, aquí ya llegó al espacio epidural que sacamos el guiador. Siempre acuérdense de esto, ¿no? Toda aguja va a tener su guiador. Igual cuando, bueno, a los grupos que ya hemos dado la práctica de vía endovenosa, ¿no? Igualmente cuando se pone un catéter dentro de la vena, ingresa el catéter, ¿no? Y se retira el guiador, ¿ya? El guiador de metal igualmente aquí. Está ingresando la agujita, pero vamos retirando el guiador que está dentro. La anestesia epidural continua, como ya más o menos les estuve comentando, es la colocación por dentro de la aguja, ¿no? De un catéter, ¿no? Que va a ir hacia el espacio epidural. La finalidad es conseguir, por supuesto, una anestesia más prolongada, más larga, ¿no? Para aplicar también dosis anestésicas otra vez más y posteriormente también para dejarlo ahí pegado en la espalda y ponerle analgésico, ¿no? Para analgesia posoperatoria. Son las mismas indicaciones, ¿no? Que la anestesia epidural simple. Nos sirve bastante cuando la cirugía de repente se complica y se hace más larga, ¿no? O para analgesias de trabajo de parto. Aquí podemos ver cómo ya ingresó la aguja, ¿no? Al espacio epidural y aquí vemos cómo está entrando el catéter, ¿no? A través de la aguja. Igualmente aquí, introduciendo el catéter, acá también, ¿no? A través de la aguja va ingresando el catéter y ya se queda pegadito en la espalda. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Ya se retiró la aguja sale y se pone aquí un espadadrapo pequeño, se pega y el catéter lo pegamos también con espadadrapo. Van a verlo más acá. Aspiramos, ¿no? Ya saben ustedes que siempre hay que aspirar para ver si no hemos llegado ahí a un vaso sanguíneo.
Aspiramos y luego ponemos de esta manera así el esparadrapo, ¿no? El catéter va a ir hacia la espalda y aquí está el filtro donde por ahí nosotros podemos administrar más anestésico o posteriormente más analgésico ya en el posoperatorio. Las contraindicaciones, igual, hemorragias graves, pacientes que tengan la espalda con lesiones, ¿no? Con infección, tampoco se agarra la espalda en esos casos. Sépticos, enfermedades neurológicas, que estén anticoagulados, ¿no? En pacientes anticoagulados no se pone este tipo de anestesia, hay que ponerle la anestesia general en todo caso, ¿no? Porque con la inyección nosotros que ponemos dentro de en la espalda, ¿no? Igual estamos haciendo una apertura, ¿no? Un orificio, entonces se puede anticoagular a ese nivel y posteriormente causar un hematoma. Dolor en espalda, en edades extremas, ¿no? En pacientes que son demasiado ancianos, es mejor no poner este tipo de anestesia, ¿no? Aparte que los pacientes tampoco ya no pueden ni sentarse, ni doblar su espaldita bien, ¿no? Ni poner las rodillas hacia su espalda como debe de ser, pues, ¿no? La posición para poner este tipo de anestesia. Bueno, pacientes psicóticos es mejor dormirlos o negativa del paciente, ¿no? Si el paciente no quiere ponerse este tipo de anestesia, no se le pone, no se obliga al paciente. ¿Qué complicaciones en algunos pacientes cuando la anestesia les ha subido demasiado y de repente no pueden respirar bien, ¿no? Esta es la anestesia espinal alta masiva. Puede haber cefalea posterior, dolor en la espalda, neuritis química. ¿Qué significa esto? Cuando uno se equivoca en la medicación que ponen a través del espacio, ¿no? Y ponemos otra medicación donde podemos quemar, ¿no? El plexo nervioso, ¿no? Eso es fatal, pero hay que tener mucho cuidado. Radiculitis, hipotensión puede producir, por supuesto, convulsiones. Esto es importante. ¿Por qué convulsiones? Cuando se inyecta un anestésico local dentro de un vaso sanguíneo, ¿no? Eso cuando se están haciendo ahora las prácticas de anestésico local, ¿no? Van a hacer sus videos, pues, ¿no? En la esponja, siempre aspirar, ¿no? Aspirar, ¿por qué? Porque no debemos de inyectar el anestésico local a un vaso sanguíneo, ¿no? Si sabemos que estamos en un vaso sanguíneo, tenemos que redireccionar, reubicar, sacar esa aguja, ¿no? Y no poner ahí el anestésico local. Muy bien. Aquí tenemos un riesgo, ¿no? Que es en sí, no es fatal porque todo es reversible, ¿no? De anestesia espinal total. De repente hemos puesto una anestesia epidural donde hemos perforado de repente el espacio raquídeo un poco. Y acuérdense ustedes, ¿no? Para la anestesia epidural, la cantidad que ponemos es de 20 a 30 mililitros. En cambio, para la anestesia raquídea es de 2 centímetros, 3 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si ponemos 20 a 30 mililitros en el espacio que no se debe de poner, que es el raquídeo? Va a subir completamente la anestesia y lo va a bloquear completamente al paciente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el paciente no va a poder respirar, ¿no? Si nosotros no nos damos cuenta que tenemos que dormir a este paciente e intubarlo, ¿no? Porque este paciente debe estar bloqueado completamente. Entonces hay que dormirlo al paciente, intubarlo y esperar el tiempo, ¿no? Que dure este anestésico local, ¿no? Esto es reversible, hay que esperar todo esto, pero por supuesto tiene que ser alguien experimentado para poder hacer este plan B, como se dice, ¿no? Porque son riesgos que puede suceder. Mínimos, pero son riesgos que pueden suceder, ¿no? Las inyecciones, la raquianestesia total, ¿no? Muy bien, y no llegar a esto, ¿no? Si nosotros somos anestesiólogos que sabemos las cosas que pueden suceder y tenemos todo a la mano para el tratamiento, no podemos llegar a esto, ¿no? Por supuesto, sí tener siempre en sala de operaciones, como lo hay, ¿no? Nuestro desfibrilador y saber, pues, cómo reanimar, ¿no? Cómo reanimar a un paciente. Muy bien, y esto es cuando inyectamos pues anestesia local, ¿no? Dentro de un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces el paciente puede convulsionar, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Muy bien. Las complicaciones, como ya les dije, cefalea, ¿no? Cuando perforamos de repente de la anestesia epidural, ¿no? Pasamos
al otro espacio que es el raquídeo, se perfora un poco, se hace un pequeño rasgado en el otro espacio y va saliendo el líquido cefalorraquídeo poco a poco, ¿no? Un goteo lento. Entonces, este paciente al segundo día de ya puesta la anestesia, ya lo han operado, todo, ¿no? De repente se va hasta su casa o está hospitalizado, pero no se va a poder levantar porque va a tener una cefalea, ¿no? Que no le va a dejar ni levantarse. Esta es la cefalea postpunción dural. ¿Cómo podemos tratarla? Número 1, con analgésicos por 5 días, porque generalmente esto dura una semana, ¿no? De cefalea. Analgésicos, bastante líquido, hidratación. ¿Por qué? Porque como está saliendo el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El cerebro que está en su colchón lleno de líquido cefalorraquídeo ya no está pues tan acolchonado. Es por eso que es la cefalea. ¿Ya? Entonces, otro es ponerle otra vez la anestesia epidural en la espalda y ponerle sangre a través de ese espacio, una cantidad de unos 20 centímetros, la misma sangre del paciente. ¿Qué va a suceder con esto? Que se va a formar un hematoma, un coágulo, ¿no? Un coágulo y va a tapar este orificio, ¿no? Y de esa manera no va a salir ya líquido cefalorraquídeo, tapa el orificio con el coágulo que se ha formado, que por supuesto pues también el coágulo va a revertir en unas 2 semanas, ¿no? Más o menos. Pero lo mejor en sí es tratamiento médico, ¿no? Tratamiento con sus medicinas, su hidratación y que descanse pues en casa una semana. Este es el parche hemático, ¿no? La cantidad de sangre, en el caso de ponerse un parche hemático, ¿no? Ponerle, es la misma sangre del paciente que se extrae del brazo y se pone rápidamente, ¿no? A través del espacio lumbar, ¿no? Hasta el espacio epidural. El dolor de cabeza sí es instantáneo, pasa rápidamente, ¿no? Unos 15 minutos a media hora que estamos observándolo y el paciente ya no va a tener dolor de cabeza, ¿no? Es rápido. Aquí ven cómo se inyecta, ¿no? Justo espacio intervertebral, el espacio epidural, aquí se inyecta la sangre, ¿no? Se va a formar un coágulo ahí que va a tapar, pues, por supuesto, el orificio donde está saliendo el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, un poquito para ver lo que es bloqueos. Ya el doctor Cruz en su práctica de anestesia local les habló un poquito en su exposición sobre bloqueos, ¿no? Esto es como les dije en la segunda o tercera imagen que les pasé, es inyectar dentro de un mismo paquete nervioso, por ejemplo, para operar el brazo derecho o para operar el brazo izquierdo, ¿no? O solo la rodilla, ¿no? Tenemos varios bloqueos que podemos realizar. El más frecuente es el llamado bloqueo de plexo braquial, que utilizamos pues para operaciones de codo, de mano, ¿no? O de brazo, ¿ya? Muy bien, como dice aquí, es la inyección de un anestésico local al lado de un paquete nervioso, ¿no? Y va a adormecer, ¿no? Igualmente un bloqueo sensitivo y motor de esa zona, ¿ya? Los más frecuentes, como dicen aquí, es para anestesiar y operar brazo, mano, piernas a nivel de la ingle, etc. El paciente va a estar despierto, ¿ya? El paciente va a estar despierto. En este tipo de bloqueos el paciente pues no va a tener ni náuseas ni vómitos, hipotensión rara vez, generalmente no hay hipotensión, ¿no? Hay una rápida recuperación porque el paciente está despierto, ¿no? La duración de este bloqueo va a ser también de unas 3 horas de anestesia, pero de analgesia va a ser mucho más larga. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, pues el bloqueo anestésico le va a durar 3 horas, como para que opere el cirujano tranquilamente, pero el analgésico dura hasta unas 7 horas, hasta más, ¿no? Puede durar hasta toda la noche, hasta el siguiente día, que el paciente no va a sentir dolor. Aquí tenemos el plexo braquial para cirugías de hombro y brazo, ¿no? Los bloqueos son a través de una inyección por encima de la clavícula, ¿ya? Por encima de la clavícula tenemos un paquete nervioso muy grande. Entonces, tenemos que llegar ahí e inyectar nuestro anestésico local. Por supuesto, ¿cómo se realiza todo esto? Con un ecógrafo, ¿no? Con ecografía para poder ver dónde está pues el nervio, la arteria, ¿no? La vena. Nosotros queremos llegar al nervio.
Acá está, ¿no? Aquí tenemos, miren, ¿no? A nivel cervical, ¿no? Tenemos, miren, todo este paquete nervioso, que es lo que queremos bloquear, ¿no? Bloqueando este paquete nervioso, ya la sensibilidad de la mano, no van a poder mover la mano ni el brazo, ¿no? Entonces, el cirujano va a poder operar, pues, a ese nivel, ¿ya? Y también tenemos un estimulador que ven aquí, ¿no? Guiado por una agujita, donde ingresamos y tratamos de llegar al nervio, ¿ya? Hay de esas maneras. Puede ser por guiado por estimulador y lo más seguro en sí es por ecógrafo. Igualmente acá ven un niño, miren que tiene su fractura, ¿no? Generalmente su fractura de radio, ¿no? En los niños le podemos también hacer un bloqueo axilar, ¿no? Que tenemos otro paquete nervioso a este nivel, donde pues pueden anestesiar todo el brazo y tranquilamente operar en el niño, ¿no? Por supuesto, en los niños sí, de todas maneras hay que dormirlos, ¿no? No va a poder estar despierto. Otro bloqueo es del nervio femoral, igualmente, ¿no? Para cirugías de rodilla, ¿no? La inyección se va a realizar a través de la ingle y todo esto tiene que ser ecoguiado. Aquí podemos ver esta imagen, ¿no? Más o menos dónde tenemos el nervio femoral, ¿no? Tienen que saber, eso sí, bastante anatomía para saber exactamente, ¿no? A qué nivel queda el nervio femoral. Y con ecografía, ¿no? Verificar dónde está, ¿ya? La cantidad siempre que se inyecta es 20 a 30 mililitros, ¿no? Y el anestésico local es lidocaína, generalmente lidocaína pura en estos casos, porque para hacer este tipo de bloqueos es porque las cirugías van a ser rápidas, ¿ya? No puede haber cirugías de larga duración y utilizar este tipo de bloqueo, ¿no? Si van a hacer cirugías largas que van a demorar 3, 4, 5 horas, es mejor dormir al paciente, ¿no? Poner la anestesia general. Y aquí podemos ver cómo se ve mediante la ecografía, ¿no? El nervio, ¿no? Color blanco, más o menos blanquecino, ¿no? La arteria se ve en oscuro, eso es lo bueno, ¿no? Porque no queremos llegar, pues, a pinchar la arteria y la vena, ¿no? Entonces, ya teniendo el ecógrafo, nosotros tenemos la seguridad donde estamos llegando. Bloqueo del nervio ciático y popliteo, ¿no? Ya en la pierna baja, ¿no? Para cirugías de rodillas, cirugías de gemelos, tendón de Aquiles, que hay varias cirugías, yo he visto un montón de cirugías de tendón de Aquiles, ¿no? Tobillo y pie, ¿ya? Igualmente, para poner este bloqueo, sí hay que poner al paciente boca abajo, ¿no? Es mucho mejor porque también para la cirugía de tendón de Aquiles también se le opera al paciente boca abajo y le ponemos nosotros también. En todo caso puede ser anestesia raquídea, epidural o si no el bloqueo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Sobre todo acá, ¿no? Aquí tenemos esta parte de aquí, el nervio ciático, ¿no? Para nosotros poder ver de la forma anatómica, ¿ya? De la forma anatómica cuáles son los nervios que tenemos, ¿ya? Aquí tenemos en la numeración todos los nervios que tenemos y a qué nivel tenemos que nosotros infiltrar, ¿no? La inyección, ¿ya? Muy bien, entonces estos son los bloqueos un poco para darles unas luces, ¿no? Que también tenemos este tipo de bloqueos y de anestesia, ¿no? Para poder brindar a los pacientes. Muy bien. A ver, eso sería todo. Preguntas que tengan. Ya el doctor Inostroza nos está pidiendo, ¿no? El coordinador, las preguntas para el examen, ¿no? Me parece que va a ser la siguiente semana, el 24, si no mal recuerdo. Entonces, conmigo las preguntas que voy a mandar van a ser pues de la primera teoría, ¿no? Que es evaluación preoperatoria, y esta, ¿ya? De anestesia regional. Estas dos van a ingresar, ¿no? Para el primer examen. Muy bien. No hay preguntas, si no hay preguntas, conmigo sería todo, ¿no? Gracias, ¿no? Por estar presentes y descansen. Ya, hasta luego. Gracias. Gracias, chicos. Descansen.